Bien, pues entonces nos vamos a leer, si ya están empezando a entrar, nos vamos a leer capítulo 12, sección 1, párrafo 9, que nos quedamos ahí, y, y hacemos unas preguntitas al final de esta sección. Es muy rápido lo que vamos a preguntar. Bien. Para las que están entrando, les recuerdo, capítulo 12, sección 1, párrafo 9. 9 y 10 para que terminemos esa sección y seguimos con lo demás. Bien, esta sección se llamó el juicio del Espíritu Santo, así es que vamos a continuar en el párrafo 9. El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Yo siempre acostumbro no solamente para que no lo olvide, sino para que siempre me quede como muy claro y tenga yo bien claro qué es lo que yo debo trabajar y cómo debo trabajarlo. Siempre intercambio la palabra miedo por ego, porque el ego es el sistema de pensamiento del miedo. Porque a veces la mente suele confundirse y confundimos miedo con cosas que nos atemorizan, con situaciones que nos atemorizan. Y no necesariamente hablan de situaciones que nos atemorizan. Miedo es todo, miedo es ira, miedo es eh, culpabilidad, miedo es sensación de pecado, de insuficiencia, etcétera. Entonces yo siempre intercambio esa palabra. Si les ayuda, pues se los comparto. El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Y claro, porque el ego se originó precisamente por una sensación de pérdida. Habíamos perdido el cielo, habíamos perdido a Dios, habíamos perdido nuestro ser, todo lo que teníamos ahí, e inventamos al ego. Si al percibirlo en otros aprendes a subsanar esa sensación de pérdida, se elimina la causa básica del miedo. Ahí hay una práctica importante. Ahorita la revisamos. De esa manera te enseñas a ti mismo que no hay miedo en ti. Los medios para erradicarlo se encuentran en ti y has demostrado esto al dárselos a otros. El miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Vean qué interesante también. Esto nos refuerza más esta idea, ¿no? De que el miedo encuadra toda una infinidad de emociones. Ira, culpabilidad, angustia, ansiedad, depresión incluso, el mismo miedo, el mismo temor por algo, la sensación de insuficiencia, de carencia, pues de muchas otras cosas más, no se me vienen ahorita más a la mente, pero todas estas emociones tienen que ver con el miedo, no son distintas del miedo. Entonces, esas dos únicas emociones que somos capaces de experimentar son esas, las que provienen de estos dos sistemas de pensamiento, o miedo o amor. Por eso es lo único que podemos experimentar. No podemos experimentar nada más. Y dado que el sistema de pensamiento del miedo no existe, en realidad lo único que podemos experimentar es amor. Y es lo único en lo que podemos experimentarnos. Pero, pues al ponerle tantos obstáculos a lo que somos, no podemos experimentarnos como realmente somos. El miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Una es falsa, pues procede de la negación, y la negación depende, para poder existir, de que se crea en lo que se ha negado. Al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia subyacente que enmascara, estás socavando la utilidad que le has atribuido al hacer que sea inútil. A ver, vamos a entender esto. ¿Cómo entienden ustedes esto? A ver, ayúdenme.
al interpretar correctamente el miedo, bueno, primero, desde antes, una es falsa, pues procede de la negación y la negación depende, para poder existir, de que se crea en lo que se ha negado. Ya hemos negado a Dios, de ahí nació la sensación esta de miedo, ¿no? O la emoción de miedo. Pero la negación depende para poder existir de que se crea en lo que se ha negado. Hemos negado a Dios. Tuve que haber creído en Él para negarlo, porque si no creo en Él, ¿cómo lo niego? Ahora, al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia subyacente que enmascara, estás socavando la utilidad que le has atribuido al hacer que sea inútil. A ver, coméntenme esto. ¿Cómo lo entienden? Yo lo que entiendo es que el miedo lo que hace es afirmar la creencia subyacente, entiendo que es la creencia en la separación. Eh, entonces el miedo afirma que la separación es real, bueno, que estoy separada, que estoy en peligro, que estoy bajo ataque. Y una vez que la veo de esa manera, que el único objetivo del miedo es sostener esa creencia, se socava esa percibida utilidad, o sea, ya pasa a ser inútil porque estoy, digamos, descubriendo el juego. Exacto. Sí, exactamente. Pero fíjense lo interesante que a mí me parece aquí. Inventé ese sistema de pensamiento negando a Dios. Tuve que haber creído en Él para negarlo, porque si no, no puedo negarlo. Si yo no creo en algo, ¿cómo lo niego o cómo lo afirmo? Tuve que haber creído en Dios para poderlo negar. Y como percibí incorrectamente mi negación o el miedo, entonces ahora lo utilizo mal, ahora lo utilizo incorrectamente. Si yo pudiese interpretar correctamente el miedo, entonces no me podría servir para enmascarar la creencia subyacente con la cual se originó el miedo, como dijo Mariana. Se originó para separarme. Si yo pudiese percibir correctamente el miedo, no podría utilizarlo definitivamente para seguir sosteniendo mi creencia en la separación. Esa creencia se caería de inmediato y solamente quedaría la creencia en Dios, que de alguna manera en mi estado separado va a, va a estar presente, no sé si es la expresión correcta la que voy a utilizar, va a estar presente primero, antes de alcanzar la certeza, va a estar presente la creencia en Dios, la creencia en el amor. Entonces, eso es lo que va a quedar. Pero tengo que darme cuenta de que el miedo es algo inútil y que yo lo puedo utilizar correctamente, pues percibiéndolo correctamente. Gracias, Mariana. Las defensas que son inservibles se abandonan automáticamente. Ahí está. Ya se convierte el miedo en una defensa que no me sirve, no me defiende de nada, no me sirve de nada sostenerla y solita se cae. Ni siquiera tengo yo que contribuir a golpearla y deshacerla para destruirla. Solita se cae con la interpretación correcta. Si Gaby, haces, mire, estoy un poquito confundida. a ver, ¿Quiere dime. decir lo que acabamos de leer, que en medida que mi mente recta empieza a aceptar el ego como una idea errada, me doy cuenta que no me sirve? Exacto, Y es cuando exacto. se va desechando, no desde el rechazarlo, Ujú, sino darme cuenta que no existe porque solo me hace daño. Y ujú. entonces regreso a Dios. Y no solamente que no existe porque te hace daño,
sino que no existe porque no existe, porque lo único que existe es el amor. Y esa es la única emoción que eres capaz de experimentar realmente, ¿sí? Y ahí es Pero justo cuando regreso a Dios, al Espíritu. ahí es justo cuando regresamos a Dios, al recuerdo de Dios. Pero para darme cuenta que el ego no existe, no lo hago por mi cuenta. O sea, yo solo no puedo darme cuenta que el ego no existe. Yo necesito forzosamente, y la palabra que utilizo forzosamente, en realidad es forzosamente. Tengo que recurrir a que el Espíritu Santo me muestre la inexistencia del ego. Él es el que me lo muestra. Porque yo puedo utilizar muchas palabras y decir, no, el ego no existe, no, el mundo no existe, no, el miedo no existe, no, no y no. Y eso no va a hacer que realmente no exista para mí. Entonces, yo tengo que recurrir al Espíritu Santo para que sea Él el que me muestre que no existe. Pero justamente a estas alturas de la lectura, ya he venido practicando justamente esto, darme cuenta cuando estoy en ego y que no me Ah, funciona. claro, O sea, claro. sí ya Ujú, lo puedo percibir, sí ya recurro al espíritu, sí claro, empieza a haber cambios en esta mente que venía tan tapada, ¿no? O sea, sí ya sí, empieza a percibir diferente. sí, sí, claro. Eso sí, totalmente, mire, sí. Obviamente, la mente, que somos nosotros, sí tiene que observar que ahí hay algo que está haciendo cortocircuito, interferencia con la presencia del amor y que debo haberlo inventado yo. Eso tiene que ser cosa mía. De eso sí nos damos cuenta. Esa es la mínima dosis de buena voluntad que se te pide, que tú mínimamente te des cuenta de eso, para que lo lleves a la corrección, para que elijas de nuevo y y él te muestre la verdad. Sí, eso sí. En- Entonces, en resumen, aquí me permite dar cuenta que ya percibo cuando el ego quiere entrar a rondar mi mente y ya Ajá. elijo como tomador de decisiones el camino que me lleva a un bienestar, que es el camino de Dios o del Espíritu, O del amor. o Ujú, sentirme en paz conmigo mismo, porque ya no quiero juzgar, ya lo ujú, elijo, ujú. ya elijo cuando empiezo a ver situaciones y digo, ah, ah, Esto ya no lo elijo. Exacto. ya tomo diferente decisión. Eso es Exacto. el resumen esto. Exactamente, mire. Eso es en resumen esto y todo el curso. Ese es el resumen de todo el curso. Yo siempre tengo que estar haciendo esas elecciones en todo momento, a toda hora, todos los días, Y siempre. para poder hacer esas elecciones, necesito estar de la mano del espíritu, uno, y dos, darme cuenta, o sea, estar al pendiente de mis pensamientos, no solo de mi mirada externa, sino de mis pensamientos, Sí, exacto. Más bien todo el uno, tiempo. más bien el uno, el número uno, sería observar tus pensamientos. Observas, examinas tu mente, estás viendo eso que no te gusta, cómo te sientes, y entonces, número dos, recurres al Espíritu Santo. Ujú. Claro, gracias. Gracias a ti. Entonces, las defensas que son inservibles se abandonan automáticamente. Si haces que lo que el miedo oculta pase a ocupar una posición inequívocamente preeminente, el miedo deja de ser relevante. Si haces que lo que el miedo oculta, ¿qué oculta el miedo? La creencia en la separación. Si haces que eso pase a ocupar una posición inequívocamente preeminente, el miedo deja de ser relevante. Ya El no miedo, hay, ya no hay temor. perdón, Sí, sí, Jazz, dime. el miedo oculta una culpa. Ujú,
Y detrás de la culpa tiene que haber un pecado, algo que yo creí que era real para recibir un castigo. Ujú, ujú, Ok, ujú. ahí sí. Sí, 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 correcto. Ya sé, tienes toda la razón, sí. Pecado, culpa y miedo, que en una, digamos, más resumido todavía, pues pecado, culpa y miedo es el sistema del ego que provino de mi creencia en la separación. O sea, toda esa parte está oculta, todo lo que es, todo lo que él es, está ocultado, subyace a la creencia. Exacto, por eso yo no puedo, por eso el curso dice que yo no puedo entregar el miedo a Jesús, Ujú, al Espíritu Santo. ujú. Yo tengo que examinarlo. Tú tienes que examinarlo, exacto, tú tienes que verlo. Fue invención exclusivamente tuya y tú lo tienes que deshacer. Porque si no, ¿para qué querría yo o para qué querría, digamos, Jesús, que se entrenara nuestra mente? Si de todas maneras, en cualquier caso de miedo, voy a recurrir a Jesús y decirle, quítame esto, entonces no necesitaría yo ningún entrenamiento. Precisamente me están entrenando, se está entrenando la mente para que yo aprenda a, a observar la causa, que siempre es la misma, el miedo, el ego, Y, su sistema de pensamiento. y que al final soy yo misma, porque hay una partecita, no me acuerdo ahorita, lo acabamos de leer. Justamente el que está a mi lado viene a mostrarme el ego, no de él, el mío. Exacto, Aquí exacto. es donde empiezo a valorar y a darme cuenta cuántas veces no comprendí. Es que lo único que es espejo y se refleja. Y yo decía, no, Ujú, no, es que sí. Ya a estas alturas del partido, hoy sé que sí, ujú, que el otro sí, solo me está dejando ver lo mío, me ujú, guste o no. Entonces, me ujú. guste o no, sí me doy cuenta del ego. Cuando Pues estoy en sí. juicio, cuando estoy, es que tiene miedo, no, 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 el miedo es mío. Es que tiene enojo, no, el enojo, o es lo que Lo es que ves mío. en otros. Empiezo a aceptar este mecanismo que para mí en lo personal yo decía, pero no, ¿cómo crees? Yo no me parezco ni me refleja ni nada. Ni A soy yo estas así. alturas, claro, ya se empieza a aceptar Ujú, con certeza. ujú, ujú. Claro. Con certeza y con honestidad. Por eso, esta Ajá. parte que dices está aquí al inicio del párrafo 9 que dice, si al percibirlo en otros aprendes a subsanar esa sensación de pérdida, se elimina la causa básica del miedo. Ya aprendiste a verlo en otros. Aparentemente es en otros, pero sabes que es tuyo, pero lo viste, lo tuviste Claro, que ver en ellos. claro, y también es en medida que yo regreso a aceptarme, a ver mi grandeza, cuando veo la petición de amor en lugar de el juicio en mí, ya es una petición de amor que estoy viendo que yo requiero Que tú subsanar. estás Y haciendo. claro, yo estoy solicitando esa petición Ujú, ujú, y el miedo se desvanece, ujú. el ego. Exacto, exacto, porque si la premisa básica del Espíritu Santo es busca y hallarás, y lo que tú estás pidiendo es amor, pues eso es lo que se te va a dar. Si tú estás buscando eso, eso es lo que vas a hallar. Por eso Jesús dice tantas veces, este curso es fácil, pero bueno, nos hace falta práctica, nos hace falta, pues sí, alcanzar ciertos puntos de comprensión, pero en realidad es muy fácil este curso. Sí, Mariana. Sí, no, recordaba la lección esta de donde dice que hay un solo problema y una sola solución. O sea, el problema es la Ujú, creencia en la separación, no es el miedo, la culpa, el pecado, la depresión, la ansiedad, o sea, es una sola, es siempre Es, la separación. es siempre la Entonces, separación. claro, entonces, bueno, me parece que está claro acá como lo explica, de que el miedo es como, yo creo que el miedo me defiende, me protege de la creencia en la separación.
sea, para mí el hecho de haberme separado es tan amenazador que creo que el miedo me protege de eso. Entonces, en la medida en que voy viendo y aceptando eso, ya no necesito el miedo, porque no necesito la protección, porque ya estoy mirando la causa real. Exacto. Sí, exactamente. Hace unos minutos decía yo, tenemos forzosamente que recurrir a la guía recta, que en algunas otras partes del texto lo menciona como tienes que pedir ayuda. Y esa petición de ayuda podría entenderse también como lo que acaba de decir Mariana, que no requiero protección. Primero creo que requiero protección, después se me va a mostrar que no requiero protección. Y el pedir ayuda indica que yo requiero protección, pero no es porque el Espíritu Santo o Dios sepa que tú requieres protección o ayuda, porque ellos no te ven jamás en un estado de carencia ni de necesidad de ningún tipo. Pero nosotros, tú, la mente, sí necesitamos saber que no requiero ayuda porque yo sí me siento en un estado de falta de ayuda, de falta de apoyo, de amor. Él no requiere ayudarme, digamos, en el sentido usual de la palabra, pero yo sí requiero entender que al final no requiero ayuda. Pero como este mecanismo de darme cuenta a través de mi hermano en unidad, me regresa a esto que acabas de hablar, Gaby. Sí. Cuando ya mi mirada hacia el que tengo próximo es otra. Ah, claro. Sí. En automático, o sea, sin razonarlo tanto, me regresa a esta parte del espíritu personal, de paz. Cuando sí ya miro, y me quedó muy claro, yo les platicaba lo que pasó con mi hija. En el momento que yo me doy cuenta de su petición de amor, me doy cuenta de la mía, y parece que dice, das lo que recibes. En tanto que yo estoy viendo a mi hija, a mí también me regresa esa petición de amor. Colmada. Y me la doy a mí. Colmada. Y me la doy a mí y se la doy a ella. Y entonces cuando nos unimos en la mente. Tal cual, mire, totalmente regresa colmada. Exacto. Lo que tú estás pidiendo regresa colmado. Lo que tú estás dando regresa colmado. Voy a hacer nada más una aclaración a lo que dijo. Mire, el Espíritu Santo, así como el ego, no son personales. Son de la mente. O sea, el Espíritu Santo está en mí y está en todos. El ego está en mí y está en todos. O sea, la mente tiene ego. No es que yo tenga ego y tú también tengas un ego. El ego es el mismo para todos, el Espíritu Santo es el mismo para todos. Y cuando alguien, en la forma, vamos a decirlo, Mireya, tiene paz, esa sí es una experiencia personal. Ella tiene paz, pero la mente no es personal, entonces toda la mente tiene paz. En otros se reflejará, en otros no. Bien, vamos a continuar. Habrás negado que puede ocultar el amor. Estaban hablándonos del miedo. Habrás negado que puede ocultar el amor, lo cual era su único propósito, del miedo, ocultar el amor. El velo que habías puesto sobre la faz del amor habrá desaparecido. Y ven cómo vamos eliminando los obstáculos que le habíamos puesto al amor. Si deseas contemplar el amor, que es la realidad del mundo, ¿qué mejor cosa podrías hacer que reconocer en toda defensa contra él la súplica de amor subyacente? Mireya nos acaba de dar un ejemplo de cómo reconocer
la súplica de amor subyacente en cualquier tipo de defensa. Ujú. ¿Y de qué mejor manera podrías darte cuenta de su realidad que respondiendo a esa súplica, dando amor? Lo acaba de hablar ella. La interpretación que el Espíritu Santo hace del miedo ciertamente lo desvanece, pues la conciencia de la verdad no se puede negar. De esta manera, el Espíritu Santo reemplaza al miedo por el amor y transforma el error en verdad. Y de esta manera aprenderás de él cómo reemplazar tu sueño de separación por el hecho innegable de la unidad. Mireya también lo dijo. Ahí es cuando nos unimos en la mente. Puede ser que la hija siga gritando porque está enojada y la mamá se queda triste o preocupada. Eso es en la forma. En la mente ya se unieron. Ya en la mente ocurrió otra cosa. Pues la separación no es otra cosa que la negación de la unión. Y si se interpreta correctamente, da testimonio de tu eterno conocimiento de que la unión es verdad. Ya queda establecida la unión. Y es una unión que no va y viene, que no aparece y desaparece. Tú estás estableciendo, bueno, no tú, se está estableciendo en la mente la eterna unión, la que Dios unió en el cielo y el mundo no puede separar. Ya se está estableciendo ahí, se está estableciendo la expiación. Bien, ¿hay algo que quieran comentar para cerrar esta sección y empezar la otra? Quería que entrara Ana porque ella pidió que habláramos de pues una tarea, digamos, que dejé, de una práctica que dejé, y ella quería comentarlo, porque, pues evidentemente creo que ella lo había hecho. Lo primero que dejamos para poder hacer esta evaluación del capítulo 11, lo que habíamos dejado es, se practicó esta pregunta de ¿deseo el problema o la solución? ¿Sí se practicó? ¿Lo hicieron algunas veces, aunque fuera? Sí, Ok. ¿Cómo te resultó? Mire, ¿fue en esa ¿sabes qué, situación Gaby? o cuándo fue? Yo tiene cierto tiempo que desde que leo el libro lo vengo haciendo. El darme cuenta cómo a veces yo quiero estar en paz, pero me exijo tanto para estar en paz que me genero mucho problema. Y entonces me ocurre lo contrario de lo que busco, Ujú, pero ya me doy cuenta. Y entonces cuando ya me doy cuenta y en la práctica empieza a disminuir este error que venía cometiendo de querer la paz y estar ansiosa, o sea, ¿no? ujú, ujú. Tiene poquito que me lo acabas de repetir, creo que no sé si en este grupo o en otro, pero exacto, ahora es como ya lo comprendí, es darme cuenta que es estar tranquila, no angustiada por una cosa o por otra. Y esto facilita la práctica. A ver, darme cuenta facilita la práctica. De Eso es empezar definitivo. a soltar y reconocer que no sé nada, ir reconociendo muchas cosas que ya el propio libro me viene mostrando desde hace un rato. Ujú. Exacto, mire, estoy yo de acuerdo contigo. La observación, el darme cuenta, eso es un paso básico, fundamental en el trabajo que este curso nos pide hacer o el entrenamiento que nos está dando. Es básico darte cuenta.
Cuando te das cuenta, porque yo creo que todos nos damos cuenta en algún momento, cuando nos damos cuenta, si alcanzamos a hacer esa pregunta, ¿qué deseo yo de esto? ¿El problema o la solución? Yo sí ya me doy cuenta, sí ya me doy cuenta. Y entonces mi mente empieza como a calmarse, porque sin hablarlo y sin razonarlo, ya ubico que sí lo que quiero es no seguir complicándomelo en la mente Ok, ok, y empieza a calmarse, va. sin preguntarlo. Ahí es a donde quería llegar. Sí reconozco cuál es el problema y reconozco cuál es la solución. Entonces, deseo la solución y la ansiedad empieza a bajar, la tensión empieza a bajar para que yo pueda recurrir al guía correcto. Y entonces la tensión baje a cero. No hay tensión. Es que cuando ocurre esto, Gaby, justamente lo que tú decías, primero es darme cuenta y como empieza a bajar, ya no se me olvida recurrir al espíritu. Ya Ujú. como en automático, como busco mi bienestar, mi paz, el espíritu se manifiesta sin razonarlo. Es que el darse cuenta, esta parte de ser consciente, aunque sea mínimamente, le sirve a la mente como una válvula de escape, como esas ollas de presión cuando están así haciendo todo el ruido y con toda la lumbre y, y vas abriendo la válvula o vas quitando el fuego y la presión empieza a bajar. Llega un momento en que puedes abrir la olla, si no te explota. Entonces, este darse cuenta tiene esa función de ir bajando la tensión para que la mente tenga la posibilidad de elegir otra vía de salida. Sabe que la olla no se puede abrir en ese momento. Entonces, tal vez haya otra forma de ver esto. Ahí está la elección. Y entonces abres la olla o abres este problema, digamos, y el espíritu inmediatamente te muestra que eso no era ningún problema. Y la tensión baja a cero. Ahí está la práctica. Sí, Mariana. Sí, bueno, a mí me pasa que siempre me olvido de las tareas, o sea, todas las veces me olvido. Es más, recién que decías la tarea, yo digo, ¿tarea? ¿Qué había de tarea? Eh, pero sí, por otro lado, es como que lo tengo presente, o sea, a lo mejor no se puede ser en el momento o puede ser después, pero no pasa un día sin que tenga presente el curso y entregar al Espíritu Santo todas mis penas. Pero bueno, hoy puntualmente sucedió que venía, digamos, ya de la semana pasada, hay una persona que tuvo una actitud que a mí me dolió. Eh, me hirió en mi especialismo, ahí justo en Ujú. el centro. Y hoy se reforzó de nuevo, o sea, diferente, pero lo mismo. Entonces yo sé que es eso, pero igual me dolió, ¿viste? Es como que, y tenía ganas de reprochárselo y es como que la situación no da para reprocharlo, ¿viste? Entonces peor todavía, es como que Te quedas con eso. y, ay, sí, y iba paseando con mi perra, que utilizo ese momento para, bueno, no solo eso, ¿no? Pero es como que voy hablando con el espíritu. Y y decía, digo, o sea, acá lo que está sucediendo es que hay una situación que es neutra y que yo estoy usando para justificar la separación. O sea, yo estoy agarrando esto que no tiene absolutamente ningún significado y estoy diciendo, el significado de esto es que yo tengo razón en estar separada y que él es malo y que me está haciendo a mí esto. Digo, ¿para qué lo quiero seguir teniendo? O sea, ¿para qué quiero seguir con eso? Y Ujú. la verdad es que todavía no te puedo decir que ya está, porque no está. Sí, es como que estoy más tranquila, ¿no? Pero es como que también, y retomando un poco lo que decía Mire recién, lo dejé ahí.
O sea, no es como que lo tengo que seguir hasta el final y hasta ya sentirme bien y que no me importe. No, o Ujú, sea, ya está, ya lo vi. O sea, vi que estoy agarrando algo y le estoy asignando el significado de justificar mi creencia. Nada más. O sea, no estoy así. Y es una creencia que me lastima encima, porque ni ujú, siquiera me hace feliz. ujú. Eh, pero bueno, sí, o sea, es como que, digamos que en definitiva era la tarea, lo que pasa es que, bueno, Sí, no pero lo hice. la haces todos los días. Claro, sí, 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 Justo a pero mí me pasó eso. Ya Ah, es una práctica que venimos haciendo. claro, Yo no me tal cual, acordaba que era tarea, pero yo lo practico mucho desde que me di cuenta que sí da bienestar, Mariana. ujú, sí, 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 ujú, sí. Sí, o sea, yo lo que noto con cada una de estas, o sea, esta fue como bastante puntual y además repetida, y además ujú, que no es la primera vez, entonces como peor, eh, pero... Pero bueno, o sea, eso, digamos que es como que al principio decía, bueno, acá yo estoy queriendo sostener mi especialismo y bla, bla, pero hasta que no dije, estoy usando esto para justificar mi creencia errónea. Es ujú, simplemente eso, o sea, estoy agarrando algo que no tiene sentido y le estoy asignando el sentido de justificar mi ataque, nada más. ujú, Y ujú. ahí es como que paré un poco, ¿no? O sea, ahí es como que ¿viste? Eso sí tuvo un mejor efecto que todo el especialismo y qué sé yo. Es como que. Claro. eh, Y así que bueno, también, pero lo último, también quería reforzar esto, ¿no? Que en línea lo que decía Mire, de que es como que hasta ahí, o al menos hoy hasta ahí. No ujú, decir hasta que yo no esté en paz, esto tengo que seguir insistiendo. ujú, Ya está. Como que sí, sí, cuando sí, vuelva a sí, Pero surgir, lo volveré a observar. sí, claro que está está genial. genial estar entrando a este paso, que para mí era sumamente complicado, porque entonces me doy cuenta cómo el espíritu empieza a modificar al ego, a llevarlo a otra visión y el ego se transforma, Ujú, como lo venimos leyendo, claro, se transforma en amor, en comprensión, en no sé, otras cosas que vibran bonito en tu sentir, en tu estar, en tu ser. ujú, ujú. Y esto acrecenta la práctica, Claro, que por cuando ni lo supuesto. entiendo, entonces no lo puedo aplicar. Mucho tiempo no lo pude hacer. Ujú, sí, sí, mire, también Mariana dijo algo muy importante. Esto que sucedió no solamente sucedió hoy, sino que ya venía sucediendo y volvió a suceder. Entonces, el darme cuenta, el observar esto, también te lleva a ver que es un error recurrente y que cualquier error recurrente tiene que ver con tu falta de perdón. Tiene que ver con no haber visto eso de otra manera, con no haber retirado significado, con eh, no haber pensado, no haberte dado cuenta que eso no era la causa de tu disgusto y bueno, otras cosas que ya hemos hablado aquí. Entonces, también eso es bien, bien importante, bien interesante. ¿Por qué se está repitiendo esto? ¿Por qué no es la primera vez que esto pasa? ¿Por qué pasó hoy y por qué unos días después volvió a pasar? Porque eso está en el pasado ontológico. ¿Sí? Definitivamente aquí hay algo que Está yo ahí. tengo que perdonar. Ujú. Definitivamente aquí hay algo que se tiene que perdonar. Y como dijo Mariana, tal vez hoy no terminé de concluir ese trabajo, pero ya lo vi, ya lo observé. Esto ya no me puede volver a engañar la siguiente vez. Ya está observado. Y en el momento en el que mi mente pueda estar sin tanta presión, puedo hacer la elección de nuevo y puede eso ser perdonado totalmente. El Espíritu Santo nunca te dice, oye, si ya lo viste, ya, ya es hora, mira, aquí te voy contando los minutos y te estás tardando. No, es
¿Te das cuenta? Surge cualquier herramienta de remedio mágico para bajar un poco la tensión y después puedes elegir de nuevo. Justo, Gaby, eso yo te quería preguntar. A veces ya no es tan estarme repitiendo esta parte del perdón sino que yo percibo ya el perdón cuando mi mirada es diferente. Ahí está Y percibido el entonces, perdón. ahora ya más de pedir esta parte es agradezco. Agradezco ver a mi hermano como nunca pude verlo, tan gordo que me caía y tanto que lo juzgaba. No, y entonces eso a mí me sorprende mucho, a mí que yo me parecía imposible, muchas cosas me parecían imposibles y cada vez se van haciendo posibles. Ujú, A ujú. Dios nada se le dificulta, dicen, y es cierto. Dios todo lo puede, me queda claro. Cada vez va siendo más posible, dice, mire, Y entonces no esto, soy yo, es el espíritu. esto habla Pero del ya no proceso. lo razono, ni siquiera empiezo a pensar como hace un tiempecito lo hacía. Espíritu Santo, sé tú en mí, ven a... Ajá, No, ya me sale en automático y lo agradezco porque cuando me veo ya estoy mirando con otros ojos que no eran los míos. Hoy esos ujú, ojos egóicos se están sí, poco, mucho, pero sí se están transformando. ujú, Para mí son cosas enormes. Y eso me motiva. ujú, ujú. Siempre el motivo tiene que ser ese, la paz, la transformación. Ujú. Muy bien, pues muy bien respondida entonces esa pregunta. La siguiente que dejé y que también iban a ustedes pues a estar practicando, a observarse sobre todo, pero ya también la contestó Mirella. ¿Cómo dejas de juzgar? Es bien difícil para nosotros porque nosotros apenas abrimos los ojos, inmediatamente empiezan los juicios. Los juicios tienen que ver con la percepción. Entonces, abrimos los ojos, abrimos los sentidos a que estén alertas al mundo, a los estímulos del mundo, inmediatamente se empieza a juzgar. No puede ser que no lo hagas. Eh, incluso sería un error, caería uno nuevamente en un error si nos dijéramos, otra vez ya estoy juzgando. Pero Gabriela, que no entiendes, que no debes de juzgar, ¿por qué no dejas de hacerlo? Es que no puede ser posible desde nuestra creencia de ser cuerpos. De alguna manera, el ser cuerpos, a la creencia de ser cuerpos, está inherente el juzgar. Entonces, pues voy a juzgar. O sea, esa es una parte que es, em, pues que va de acuerdo con mi creencia de ser un cuerpo, de ser una persona, de ser un personaje, como lo quieran decir. Entonces, voy a juzgar sí o sí, pero en algún momento vuelve la expresión, en algún momento tengo que darme cuenta que de dónde puede provenir ese juicio. No hay muchos lugares de donde provenga, solamente puede provenir de un solo sitio. Y si ese sitio en la mente, como leímos hace unos minutos, dice aquí, el miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Una es falsa, procede de la negación. Entonces yo me puedo ya dar cuenta de dónde proceden esos juicios. No se me pide que no juzgue. Se me está diciendo es que es imposible que lo hagas. Es imposible que cumplas el cometido que tú quieres hacer con el juicio. No se puede porque eso es falso, no existe.
pero yo voy a creer que puedo y voy a seguir juzgando. Entonces tengo que darme cuenta de que ese juicio procede de un lugar inexistente, que no tiene ningún caso que lo emita, que ese juicio va a tener consecuencias solo para mí, van a aparecer consecuencias muy reales solo para mí, pero que en realidad no son consecuencias. No puede tener consecuencia o efecto lo que no es causa, pero a mí me va a parecer muy real. Entonces viene nuevamente la idea de darme cuenta de dónde provienen esos juicios, para que yo recurra nuevamente a la idea de pedir el juicio correcto. Y ese juicio se me David, va a dar de la misma manera que se me da la paz. Sí, sí, mire. yo les quiero compartir que yo creía que mucho tiempo estuve en depresión. Hace unos días me resistía a creer que estaba en depresión. Hoy sé que no es depresión, que sí ha habido dolor. Y entonces, pero empecé en esta búsqueda a darme cuenta que muchos días yo amanecía harta, en Ujú, lugar de agradecer, como con la queja. ujú, Ay, me duele el dedo. O sea, con queja, ¿no? O sea, aparentemente tranquila, pero la queja es un juicio al final del día. El sí, quejarme quejosa, yo amanecía quejosa. Pero tiene días desde que llegó este dolor que yo les platicaba a ustedes, que he tenido que echarme clavados para darme cuenta de algunas cosas. Y justo lo que hablamos hoy en estas lecciones que estamos viendo, también me doy cuenta que cuando yo me quejo, la que se hace daño soy yo en mi mente, a más de verdad y de todo corazón agradecerlo, porque al final aquí estoy y quiero estar y hasta que sea el momento indicado. Tampoco negarme a decir, ay, no, pues es que si me muero no hay problema, porque sí lo venía yo diciendo, ¿eh? sí, Eso es otra cosa en donde también aplica como si yo veo mis pensamientos, puedo darme cuenta que no es cierto. Digo que quiero la paz, pero si me levanto quejándome, pero como tranquila, pues no es cierto, me no estoy es cierto. engañando. Sí, No, no es cierto. Tengo que ser brutalmente honesta, que estoy molesta por algo. A ver, ¿por qué estoy molesta con mi papá? Cuando debo estar comprensiva y amorosa porque está pasando un momento súper cañón. Ah, pues primero me reconozco que sí estoy molesta. ¿Por qué estoy molesta? Pero en medida que voy viéndolo con estos ojos, el espíritu me va redirigiendo, ¿sabes? Ese enojo ha ido bajando desde la comprensión, pero sí necesito primero ver que sí estoy enojada, que ah, sí he claro. estado enojada desde mi idea equivocada del miedo, mucho miedo a no ser reconocida, a no ser amada, a no ser especial en una palabra. Esa es la observación del error, exactamente. Sí, a dejar Ajá. de ser especial porque yo competía con mi hermano que acaba de partir, porque nos llevábamos 9 meses y yo le quería quitar todo porque yo veía desde mis ojos del mundo que era el consentido. Entonces yo peleaba y era la aplicada y era la ordenada y era la limpia para ser reconocida. Pero cuando soy honesta en esto, empieza a entrar la paz, empieza a entrar el espíritu y el enojo, lo del olla express, ya lo Baja. ubiqué y va bajando. Y mi Ujú, mirada a papá empieza a ser diferente. sí, sí, mire. Sí, totalmente. Gracias. No a ti. Sí, Jess. Esa pregunta está contestada en el manual para el maestro.
en la 10, cómo se deja de jugar. Y un párrafo que me gusta de ahí, dije, bueno, lo voy a traer aquí porque me gusta mucho. Este párrafo, el último, dice, no es difícil renunciar al hábito de juzgar. Lo que sí es difícil es aferrarse a él. El maestro de Dios lo abandona gustosamente en el instante en el que reconoce su costo. Es que solo en el momento en el que vemos que estamos fabricando, que estamos dando testimonio del juicio, de lo que ya planeaste, de la decisión que ya tomaste, y te das cuenta de lo que te ha costado, o sea, del alto costo que estás pagando por eso, lo abandonas gustosamente y antes de entrar ahí lo abandonas. Pero a veces nosotros creemos que antes de entrar lo abandonamos. Entonces el juicio también, igual que el miedo, lo podemos usar para nosotros observar, mira, a ver, ¿qué juicio haría de esto? ¿Qué juicio completo pondría? Así como lo hizo Mireya ahorita, que dijo, bueno, que sentí que mi hermano hizo tal cosa. En estos días yo estaba también muy molesta con mi hermano y yo no me había dado cuenta. O sea, por eso nosotros realmente nunca, eso es totalmente falso de que porque tienes mucho tiempo haciendo el curso, tú no encubres nada. Encubres y mucho más. Y con, con unas trampas, pero más bizarras que las anteriores. Y es importante que uno se dé cuenta de eso porque reconocer esa incomodidad es parte de la práctica que tienes que tener. Se supone, ¿no? Debería. Debería porque, pues nada, si estamos todo el día practicando, se supone que debería realmente ayudar. Y yo me encontré muy molesta en ese momento y yo dije, bueno, pero ¿por qué tengo que estar tan molesta? Mi hermano sufre de trastorno bipolar. Pero él tiene trastorno bipolar, yo digo que ese fue el disfraz que él se puso y el que le pusimos todo como familia también. El trastorno bipolar con trastorno melogomaníaco, que eso es como creerse que tú todo lo sabes, o sea, todo es como que eres perfecto, como todo eso. Entonces, ajá, hay un diagnóstico ahí y todo, y entonces yo decía, pero ¿por qué me tiene que dar tanta rabia? Si yo sé que es algo que es una enfermedad, que y yo dije, Espíritu Santo, ayúdame a ver por qué me da tanta rabia, o sea, ¿cuál es el juicio que yo tengo aquí? Porque yo tengo que estar enjuiciando esto y yo estoy creyendo que lo estoy perdonando súper suave y es mentira porque estoy incómoda. O sea, quiero verlo, tuve que quedarme días pidiendo que quería verlo. ¿Por qué? Porque realmente no quería verlo. Tuve que ser muy insistente con esto porque no quería verlo. Se tuve que haberme dado cuenta que no quería verlo. Es importante que uno se dé cuenta de cómo uno está negado. Porque si algo no, si no ha llegado a la paz es porque tú tienes la negación al 100 allí. Y nada, me quedo ahí, bueno, muéstramelo, muéstramelo, y que el Espíritu Santo te contesta siempre en el momento que tú menos crees que te va a contestar. Nunca contesta ahí mismo, ras, es el ego el que contesta ahí rápido. Él te contesta cuando tú estás como que pacífico y de repente te llega la cosa. Sí. Y entonces lo que me llegó a mi mente fue, porque hubiera querido un hermano normal. Hubiera querido un hermano normal con el que yo hubiera podido contar, con el que yo pudiera hablar tranquilamente. Y dije, claro, estoy haciendo una perreta terrible, porque es mi único hermano y de paso con esto, o sea, es como que siento que no lo tengo, pues. Sí. No me había dado cuenta de esto y claro, lloré muchísimo, me sentí como un luto, como que si lo tenía muerto. Es fuerte, Sí, es muy fuerte. Eso es algo, claro, es fuerte porque son cosas que, por eso es que no queremos abrirnos. Porque hay algo atrás que te va a doler, que cuando tú lo veas, ¡ay! Tú vas a decir, y hasta te vas a decir a ti mismo, qué horror, no sé cuántos años estudiando el curso y veo esto así. Y de paso entonces todo el trabajo, viene el ego, todo el trabajo de constelaciones familiares que tienes, mi amor, raspaste horrible. Entonces es fuerte porque te niegas todo el tiempo allí. Sí. ¿Sabes, Jazmín? Pero el espíritu sí contesta. Yo por azares del destino, hoy sé que fue el espíritu, empecé a ver una serie que por ahí vi de Está bien no estar bien, y habla de unas hermanas, y ahorita lo estoy recordando contigo. A mí me ayudó muchísimo a ver Claro, pero qué no enojo contesta traía. porque yo no quería que me contestara. Por eso que no contesta. Pero también quiero sugerirles
porque abre muchas cosas que hay en mi interior, de este mundo que es el sueño, porque eso no fue real, yo lo inventé, o ya lo puedo ver así con el curso de milagros, pero para mí fue un hecho que el consentido era Rafa y que yo era el pato feo y que tenía que llamarla, o sea, ese era mi sueño. Pero en esta película, así como tú ahorita nos platicas, me quedó tan claro cómo nos la pasamos queriendo ser un personaje especial, o enfermo, o aplicado, o muy, pero siempre, aún mi hermano, no Siempre dudo que algo también especial. haya querido ser el favorito, todos queremos, caramba, ser especiales en este sueño, hasta que me doy cuenta que no tiene sentido ser especial. No, Así mismo, No tiene así mismo. sentido, claro. pero fíjense también el trasfondo que tiene esta situación que comenta Yasmín. Se da cuenta de que ella hubiera querido tener un hermano normal y siente como que no hubiese tenido hermano, como que está muerto, como que no tiene hermanos. Pero esto en el fondo, ¿de qué habla? De la misma separación. Estoy solo, separado, No y tengo al no padre, no tengo tengo nada. hermanos, y no Sí, tengo no tengo a hermanos, nadie. y no tengo Sí. hermanos. Así es que Porque este hermano, también tenía una idea de lo que era ser un hermano normal, exacto, un ¿no? hermano normal, Hay exacto. juicios, exacto, y mucho juicio Ujú, ahí. ujú, ujú. Porque entonces en lo que la mente que sostiene el personaje de Jasmine, lo que realmente quiere ver no es un hermano normal en el sentido que nosotros entendemos hermano normal, sino que ella lo que quiere ver es un hermano y no lo había visto. Y ese hermano de sangre que ella tiene, no solamente es su hermano, sino que cualquiera lo es. Y podría encontrar a su hermano, no en el de sangre, sino en cualquiera. Me encuentro. Pero la mente no había querido verlo. Entonces es bien interesante y bien importante darnos cuenta de que yo antes no quería ver eso, no lo había querido ver. Ahora pido verlo y lo veo. Entonces ese hermano se convierte en hermano, simplemente. Ya no normal o no normal, sino en hermano. Fíjate que después de que hubo esa corrección, como que saqué todo eso, lo que pude ver y bueno, entregarlo de esa manera en la cual lo percibí, lo juzgué y lo interpreté, porque fue una interpretación errada todo eso. Luego, automáticamente después de eso, empecé a recibir muchas llamadas y comentarios, ¿cómo se dice esto? Saludos de hermanos del curso que tenía tiempo que no hablaba con ellos. Y yo dije, wow, qué casualidad. Y sentí, no es casualidad, es que ya tengo hermanos y siempre los he tenido. Claro. Y siempre Y los él has sigue tenido. siendo mi hermano. Incluso él me llamó en un momento súper cuerdo y estuvo hablando conmigo tal y como Dios lo creó. Sí, normal. Normal. Sí, sí, es Sí, muy bonito. De verdad que Es sí, que lo los recordé anormales ahorita. somos nosotros, oye, los que estamos en el sueño. Sí, total, total. es Pero que uno lo que es siempre anormal es el juicio. Ujú. exacto. Mira, y voy a terminar de leer esto aquí porque el párrafo está bien chévere. Dice, toda la fealdad que ve a su alrededor es el resultado de sus juicios, Ujú, al igual que todo el dolor que contempla. ujú, De ello se deriva toda soledad y sensación de pérdida. El paso del tiempo y el creciente desaliento, la desesperación enfermiza y el miedo a la muerte. ujú. Y ahora el Maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser. Ni una sola es verdad. Habiendo abandonado su causa, todas ellas se desprenden de él, ya que nunca fueron sino los efectos de su decisión equivocada. Ujú. Maestro de Dios, este paso te brindará paz. ¿Cómo iba a ser difícil anhelar solo esto?
Ujú, Qué bonito exacto, párrafo, amigo. qué bonito párrafo. Y ahí está nuevamente al final en esa pregunta, ¿cómo iba a ser difícil anhelar solo esto? Ahí está implícita la pregunta anterior, ¿qué deseo? ¿El problema o la solución? ¿Cómo va a ser difícil anhelar solo la solución? Ujú. Gracias, Jazz. Qué bonito eso que leíste. Sí, Mariana, te oímos. Sí, no, pensaba de esto que compartía Jazz, digamos, sumado a lo que ella descubrió. Me sonaba, digamos, me resonó la palabra esta megalomaníaco, ¿no? Y pensaba, el más megalomaníaco es el ego, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Porque lo estás viendo ahí, ¿no? Lo que nosotros ocultamos, lo que le ponemos una careta linda, lo que tratamos de decir como para que suene mejor, pero queremos decir otra cosa, él te lo refleja así porque no, o sea, es parte de su patología, no tiene filtro. Entonces, bueno, es como, es lógico, digamos, ¿no? Que ese espejo moleste, ¿no? Porque a todos nos molesta. Así que bueno, eso por un lado. Y después por otro, lo que decía Mire de cuando se levanta a la mañana quejándose, bueno, ahí me sentí reidentificada. Yo me levanto a la mañana y digo, ¡oh! No, salvo los fines de semana. Pero los días de semana es como, ¡oh! Ya son las 9. Pero me También. acordaba, Sí. me acordaba de algo que le escuché decir a Ken Wapnick, ¿no? Que siempre lo tengo ahí como algún día, que él decía que como que lo ideal de un estudiante del curso sería levantarse todas las mañanas, así como un estudiante entusiasmado va a una clase que le gusta, ¿no? O sea, cuando estás estudiando una carrera o cuando vas a hacer un curso que te gusta, ¿no? O sea, vas con ese entusiasmo de aprender. Entonces, levantarnos con eso, ¿no? O sea, estoy aprendiendo a dejar de juzgar, estoy aprendiendo a perdonar, a eso me levanto todas las mañanas. Y Ajá. después lo que ocurre, ocurre, pero me levanto a eso. Así que bueno, yo me sigo levantando protestando, pero en algún momento llegaré, está Sí, ahí como objetivo. sí. Pero está padrísimo esto que comentaste y que compartiste de Kenneth, porque les digo una cosa, yo sí empiezo a tener días ya no de queja, muchos, ¿eh? Exacto, de ver, y ahora qué me depara qué oportunidades vienen. Sí. ¿Cómo se Después de todo despliega este esto, sueño hoy? Ujú. claro, y entonces ya lo espero. Hace rato usé una palabra que es la misma, es un aliciente Sí, y desvanece mi queja, la desaparece. sí, sí, tienen toda la razón. Yo creo que muchos, y yo me incluyo, sí nos levantamos quejándonos, porque ¿cómo amaneció? ¿No podría haber más noche todavía? Eh, pero yo también me he observado en esa parte de decir, pues caray, si parece que ya amaneció y que sigo aquí, pues entonces todo esto va de perdonar todo el día y qué bueno que va de perdonar, qué bueno que puedo yo perdonar, porque entonces implica qué bueno que voy a tener paz. Y eso solamente te lo da la observación, no te lo da el leer el libro, te lo da la observación de tu mente. Ujú. Bien, nos vamos a la sección 2. ¿Cómo recordar a Dios? Hicimos una muy buena evaluación, muy cortita, de solo 2 cuestiones y, y está pasada la prueba. Vamos a la sección 2. ¿Cómo recordar a Dios? Cuando digo está pasada la prueba, no quiere decir que ya lo logramos. Bueno, quiere decir que ahí vamos, que vamos reconociendo cosas, que las podemos practicar, que lo podemos aplicar y que a lo mejor en otro momento nos vamos a volver a caer, sí, pero ya me sé levantar y ya me sé dirigir. El Espíritu Santo funciona, como decía Mirella, como me redirecciona, es como este satélite, ¿no? De las aplicaciones del Google Maps o el Waze o todas estas,
que te quieres ir para un lado y te dice, no, da vuelta a la izquierda. Sí, pero yo no quiero. Bueno, pues dátela para donde quieras y te la das para donde quieras y vas para donde quieras y te vuelve a decir, ahora dentro de 300 metros vuelve a dar vuelta a la izquierda. Él te va redireccionando siempre. Bien, ¿cómo recordar a Dios? Los milagros son simplemente la transformación de la negación en verdad. Si amarse uno a sí mismo significa curarse uno a sí mismo, los que están enfermos no se aman a sí mismos. Y si recordamos que en alguna parte del texto dice que el perdón es lo más parecido al amor de Dios aquí en el mundo, entonces amarse a uno mismo es perdonarse a uno mismo. De esa manera me estoy curando. Los que están enfermos no se están perdonando, no están perdonando, por lo tanto no se aman, no se curan. En la mente. Por lo tanto, están pidiendo el amor que los podría sanar, pero que se están negando a sí mismos. Y aquí vemos nuevamente con el ejemplo de Mireya, cómo en esa petición de ayuda que aparentemente hace el otro, se está expresando mi propia petición de ayuda, mi propia petición de amor. No necesita amor el otro, lo necesito yo. Y cuando lo tengo yo, inmediatamente estoy amando al otro. También le estoy dando al otro lo que cree que le falta. Si supiesen la verdad acerca de sí mismos, no podrían estar enfermos. La tarea del obrador de milagros es, por lo tanto, negar la negación de la verdad. No es otra cosa la función del obrador de milagros. No es rechazar la negación, rechazarla aún más, pelear contra la negación aún más. Es negar la negación de la verdad, lo cual implica afirmar la verdad. Afirmas la verdad y la negación o el error inmediatamente desaparece. Los enfermos deben curarse a sí mismos, pues la verdad mora en ellos. Mas al haberla nublado, la luz de otra mente necesita brillar sobre la suya. Ahí está. Cuando me perdono por esto o cuando perdono esto, estoy reconociendo el amor para mí y también para el otro. También se lo estoy dando al otro. El otro forzosamente tiene que curarse. Mas al haberla nublado, la luz de otra mente necesita brillar sobre la suya, porque dicha luz es suya. La luz brilla en todos ellos con igual intensidad, independientemente de cuán densa sea la niebla que la oculta. Si no le otorgas a la niebla ningún poder para ocultar la luz, no tiene ninguno. Y aquí está la negación negar la negación de la verdad. Estoy afirmando la verdad, entonces la niebla pierde poder. Pues solo tiene poder si el Hijo de Dios se lo confiere. Y debe ser él mismo quien le retire ese poder. Por eso, como decía Jazz, no le puedo decir a Jesús que me venga a quitar este miedo. Al miedo yo le otorgué poder. Entonces soy yo quien se lo tiene que retirar. Recordando que todo poder es de Dios. Tú puedes recordar esto por toda la filiación. No permitas que tu hermano se olvide, pues su olvido también es el tuyo. Pero cuando tú lo recuerdas, lo estás recordando por él también, porque a Dios no se le recuerda solo. Esto es lo que tú has olvidado. Tú creíste que estabas solo y que negaste a Dios solo y que ahora tienes que recordarlo solo. Y no. Percibir la curación de tu hermano como tu propia curación es, por lo tanto, la manera de recordar a Dios. Percibir la curación de tu hermano como tu propia curación. Eso es recordar a Dios. Pues te olvidaste de tus hermanos y de Dios.
Ahí está. Por eso estoy anhelando un hermano normal y también un padre normal. Porque me olvidé de mis hermanos y de Dios. Y la respuesta de Dios a tu olvido no es sino la manera de recordar. ¿Cuál es la respuesta de Dios a tu olvido? Entonces, pues que ahí está tu hermano para que lo recuerdes. Entonces, recurro a ese hermano que creo que no es normal, le retiro todos los juicios, lo sano junto conmigo y juntos recordamos a Dios. Por eso nuestros hermanos no están aquí nada más porque nacieron y crecieron y aparecieron por generación espontánea. Están ahí porque me están recordando que yo tengo hermanos, que yo tengo a Dios, pero a través de ellos lo recuerdo. Si no, solo no puedo. No percibas en la enfermedad más que una súplica de amor. En la enfermedad de la mente, siempre recuerden esto, más que una súplica de amor, y ofrécele a tu hermano lo que él cree que no se puede ofrecer a sí mismo. Sea cual sea la enfermedad, no hay más que un remedio. Alcanzarás la plenitud a medida que restaures la plenitud de otros, pues percibir en la enfermedad una petición de salud es reconocer en el odio una súplica de amor. Y dar a un hermano lo que realmente desea es ofrecértelo a ti mismo. Si él está pidiendo amor, si tú reconoces en el ataque, junto con el Espíritu Santo, por supuesto, reconoces que ese aparente ataque es una súplica de amor, ¿por qué no le amas? ¿Por qué lo atacas? Eso no es lo que él te está pidiendo. Él te está pidiendo amor, pero como tú por tu cuenta no puedes reconocer la forma de ataque como una petición de amor, tienes que recurrir al Espíritu Santo. Él te lo va a mostrar, que eso es una petición de amor. Y entonces viene la respuesta inmediata. Le amas. Es decir, te unes a Él. Lo reconoces tal como Dios lo creó, no como tú creerías que fuera, y por lo tanto te reconoces tú. Ahí ya está recordado Dios. Viene la paz, experimentas paz, ahí ya está recordado Dios. Y dar a un hermano lo que realmente desea es ofrecértelo a ti mismo, ya que tu Padre dispone que comprendas que tu hermano y tú sois lo mismo. Concédele tu petición, su petición de amor, y la tuya quedará concedida. Aquí es donde decíamos también hace un rato, si lo que estás pidiendo es amor y lo reconoces, y por lo tanto se lo ofreces a tu hermano, la tuya queda plenamente colmada, plenamente saciada. La curación es el amor de Cristo por su Padre y por sí mismo. Recuerda lo que dijimos acerca de las percepciones atemorizantes que tienen los niños pequeños, las cuales son aterrorizantes para ellos porque no las entienden. Entonces, hay una parte en mi condición espiritual, mental de ser niño, hay una parte que yo sí tengo que entender, independientemente de que las lecciones me digan, no tienes que entender nada ahorita, pero hay un nivel en donde yo sí tengo que entender, porque si no, siempre, siempre, siempre voy a pensar que la cortina es un monstruo, siempre. Entonces yo tengo que tener un mínimo de claridad, un mínimo de entendimiento. Si piden iluminación y la aceptan, sus miedos se desvanecen. Pero si ocultan sus pesadillas, las conservan. Es fácil ayudar a un niño inseguro, ya que reconoce que no entiende el significado de sus percepciones. Tú, sin embargo, crees que entiendes el significado de las tuyas. Criatura de Dios, estás ocultando tu cabeza bajo unas pesadas mantas
o unas pesadas mantas que tú mismo te has echado encima. Estás ocultando tus pesadillas en la oscuridad de tu falsa certeza y negándote a abrir los ojos y a mirarlas de frente. Entonces vamos a ver esta parte del entendimiento. Yo creo entender el significado de mis percepciones, pero ese no es el significado que los niños espirituales deben llegar realmente a tener. Una cosa es lo que tú crees que entiendes con ego, y eso no es entendimiento, y otra cosa es el verdadero entendimiento. Eso sí es entendimiento. Cuando la lección nos dice la luz ha llegado, llegó el entendimiento. Eso es luz. Eso sí es entendimiento, no el que tú creías que tenías. No nos quedemos con las pesadillas, pues no son ofrendas dignas de Cristo y por lo tanto no son regalos dignos de ti. Quítate las mantas de encima y hazle frente a lo que te da miedo. Solo lo que tú te imaginas que ello pueda hacer es lo que te da miedo. Solo lo que tú te imaginas que ella pueda hacer. Pues la realidad de lo que no es nada no puede dar miedo. No demoremos esto, pues el sueño de odio no se apartará de ti a menos que tengas ayuda. Y la ayuda ya está aquí. Ahí está la ayuda. También hablábamos de ella hace unos minutos. No es porque el Espíritu Santo diga, esta persona necesita ayuda, voy en su ayuda. Necesita salvación, necesita recuperación, necesita protección. No, Él no te ve en ningún tipo de necesidad. Pero como tú sí te ves en esa necesidad, Él va en tu auxilio. La ayuda ya está aquí. Aprende a mantenerte sereno en medio de la agitación. Y lo decía Yasmín, se me van a dar los mensajes, se me va a dar la ayuda o la respuesta, el Espíritu Santo me va a hablar, voy a tener pensamientos, pero tengo también que darme cuenta, tengo que reconocer que para oír esos mensajes, yo tengo que estar sereno, yo tengo que tener un estado de quietud, porque si me pongo nuevamente ansioso, caí otra vez en el ego y estoy, pues no me responde el Espíritu Santo, ya se tardó. No, el Espíritu Santo no me está atendiendo a mí, debe estar atendiendo a otros. Tienes que mantenerte sereno, en silencio, para que escuches. Si la ayuda ya está aquí, es porque puedes escucharla ya, ahora, pero necesitas Gaby, estar sereno. Sí, ya. y confundimos esa voz con percibir rectamente. Ujú, Una cosa ujú, es la voz y otra cosa es percibir rectamente. ujú. Sí, Por sí. eso creemos que a veces es rápida, pero no. Por eso pensamos que a veces es rápida o pensamos que sí es la voz del Espíritu. Pero si yo no estoy sereno, si yo no estoy en quietud, es difícil que yo haya podido escuchar la voz del Espíritu. Es muy difícil. Por eso, aprende a mantenerte sereno en medio de la agitación, pues la quietud supone el final de la lucha y en esto consiste la jornada a la paz. El final de la lucha. Si tú no estás sereno, quiere decir que estás luchando. No llega la paz, no llega, no llega. ¿A qué hora? Si yo ya la pedí, si yo sí la deseo, ¿a qué hora llega? Estás luchando. Mira de frente cada imagen que surja para demorarte, pues el logro del objetivo es inevitable debido a que es eterno.
Es decir, no se encuentra en el tiempo, no puede estar en las demoras, no puede estar demorándote. Tener al amor por objetivo es algo a lo que tienes derecho. Y ello es así a pesar de tus sueños. Quieres todavía lo que Dios dispone y ninguna pesadilla puede impedir que un hijo de Dios logre su propósito. Pues tu propósito te fue dado por Dios y no puedes sino cumplirlo, ya que esa es su voluntad. Despierta y recuerda tu propósito, pues es tu voluntad recordarlo. Y esta parte de despierta es, podemos tomarla como despierta, sé consciente, date cuenta de haber examinado tu mente para que te des cuenta de que hay otra manera de ver. E incluso podemos utilizar despierta y recuerda tu propósito en esto que decía Mariana y Mireya. Cuando me despierto empiezo a quejarme. ¿Por qué no despiertas ahora y recuerdas tu propósito? Ahora, cada mañana que lo hagas, recuerda cuál es tu propósito aquí. Tu propósito no es la queja. Tu propósito no es el juicio. Pero sí tu propósito es el perdón, porque tu propósito es el amor. ¿Podremos ocuparlo así? Ahora, cada mañana, bueno, me pongo el propósito y el recuerdo en mi mente, el mantenerme alerta de ese propósito, de despertar y recordar que yo tengo un propósito hoy y que ese propósito no cambie. Como mi propósito es el amor, entonces mi propósito es el perdón. Se los dejo de tarea. No permitas que tu odio obstruya el camino del amor, pues no hay nada que pueda resistirse al amor que Cristo le profesa, a su Padre, o al amor que su Padre le profesa a él. Ahí está el propósito. No hay nada que pueda resistirse o que obstruya el camino del amor. No hay nada más que el hecho de que tú le hayas puesto a lo que observas un propósito distinto a ese. Ahora cambia de propósito. Si no sabes cómo cambiar de propósito, igual, para eso tienes la ayuda ahí. ¿Qué propósito tiene esto, Espíritu Santo? ¿Cuál es mi propósito hoy, Espíritu Santo? Y en alguna lección te lo dice. Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿A quién se lo digo? Pregunta, siempre pregunta. Dentro de poco me verás, pues yo no estoy oculto porque tú te estés ocultando. Es tan seguro que te despertaré como que me desperté a mí mismo, porque desperté por ti. En mi resurrección radica tu liberación. Nuestra misión es escaparnos de la crucifixión, no de la redención. Ahí está el propósito. No es escaparte hoy del ego, tu propósito. Tu propósito es renacer en tu ser, el amor. Y para eso el medio es el perdón. Confía en mi ayuda, pues yo no caminé solo y caminaré contigo de la misma manera en que nuestro Padre caminó conmigo. ¿No sabías que caminé con Él en paz? ¿Y no significa eso que la paz nos acompaña durante toda la jornada? En el amor perfecto no hay miedo. No haremos otra cosa que mostrarte la perfección de lo que ya es perfecto en ti. Sería otra manera de decir, no haremos otra cosa que retirar tu juicio y poner el nuestro.
No tienes miedo de lo desconocido, sino de lo conocido. No fracasarás en tu misión porque yo no fracasé en la mía. Esto de no tienes miedo de lo desconocido, sino de lo conocido, también podemos aplicarlo a este ejemplo que nos daba Yasmín. No es que yo tenga miedo de tener un hermano que no es normal, es que simplemente tengo miedo de tener un hermano. De eso es de lo que tengo miedo, de lo conocido. Ya estaba conocido mi hermano en mí, antes de que fuese separado, antes de que fuese inclusive hermano. Ya estaba conocido mi ser. Tengo miedo de conocer eso. Por eso ahora se presenta cualquier hermano con la condición que sea para mostrarte tu ser, no lo que es normal y lo que es anormal desde el punto de vista del ego, sino de que ahí está tu hermano, que eso es lo único que tienes, tu ser. No fracasarás en tu misión porque yo no fracasé en la mía. En nombre de la absoluta confianza que tengo en ti, confía en mí, aunque solo sea un poco. Nuevamente la disposición y la pequeña dosis de buena voluntad. Confía en mí, aunque sea solo un poco. Y alcanzaremos fácilmente la meta de perfección juntos. Pues la perfección simplemente es y no puede ser negada. Negar la negación de lo perfecto no es tan difícil como negar la verdad. Y creerás en lo que podemos realizar juntos cuando lo veas realizado. Es que realmente fue difícil negar la verdad. La verdad no se puede negar, me lo están diciendo aquí. La perfección simplemente es y no puede ser negada. No se puede negar. Bueno, si nosotros creemos o si la mente del hijo cree que la negó, eso sí es realmente difícil. Consiguió eso o aparentemente consiguió eso difícil. Entonces, volver a lo natural, a la verdad, no puede ser difícil. Tú que has tratado de desterrar el amor, no has podido lograrlo. Pero tú que eliges desterrar el miedo, no podrás por menos que triunfar. El Señor está contigo, pero tú no lo sabes. Sin embargo, tu Redentor vive y mora en ti en la paz de la cual Él fue creado. ¿No te gustaría intercambiar tu conciencia de miedo por esta conciencia? Y acuérdense siempre de las preguntas que hace Jesús aquí. Esas me las llevo a reflexión, aunque después siga leyendo, pero me las llevo a reflexión. ¿Y por qué es importante reflexionar? ¿No te gustaría intercambiar tu conciencia de miedo por esta conciencia de la verdad o del amor? Recordemos lo que nos dijo Yasmín. Es que me di cuenta o pensé que no tenía hermano, como que me quedé sin hermano. Entonces, ¿no te gustaría darte cuenta que sí tienes hermano? Yo había negado eso, por lo tanto no veía hermanos. Y si no los veía, es porque no quería verlos. No es porque no estuvieran ahí, es que no quería. Ella lo dijo, no quería yo ver esto. Entonces, en esta pregunta se puede responder eso. ¿Te gustaría seguir sin ver? Ahora tal vez Yasmín podría decir, no, ahora sí quiero ya ver. Ya quiero reconocer. Cuando hayamos superado el miedo,
no ocultándole ni restándole importancia, ni negando en modo alguno su impacto. Esto es lo que realmente verás. No puedes dejar a un lado los obstáculos que se interponen a la verdadera visión a menos que primero los observes. Y aquí está lo que venimos hablando tanto. No puedo dejar de observar el error, porque si yo dejo de observar el error y lo niego y lo vuelvo a ocultar, va a volver a surgir. Y me voy a estar engañando a mí mismo pensando que estoy en paz. No, sí, todo está bien aquí, no pasa nada, estoy en paz. No es cierto. A menos que primero los observes, ya que dejarlos a un lado significa que has juzgado contra ellos. Dejarlos a un lado quiere decir negarlos o rechazarlos. Los estoy negando, los estoy juzgando porque los estoy negando y ocultando porque estoy juzgando contra ellos. No tengo que juzgar el error, no tengo que juzgar al ego, ni mi acuerdo con él. Solamente necesito verlo, observar que eso fue lo que elegí, que eso quise cuando quise negar el amor. Y eso es todo. Ahora quiero ver, Espíritu Santo. Y ahí está la lección, ¿no? Por encima de todo quiero ver. Hoy estoy decidido a ver. Si los examinas, el Espíritu Santo los juzgará. Ya no tienes que juzgar tú. A ti nada más te toca examinar el error para que lo juzgue el Espíritu Santo y los juzgará correctamente. Sin embargo, Él no puede eliminar con su luz lo que tú mantienes oculto, pues tú no se lo has ofrecido y Él no puede quitarte. Si tú no quieres soltar el miedo, Él no te lo puede quitar a fuerza, porque eso estaría haciendo o estaría implicando que Él está invalidando el poder de tu mente. Por eso te otorga todo el poder de tu mente. Tú puedes eliminar el miedo. Si realmente fueras una mente impotente, sin poder, pues yo diría, ay, vamos a ayudarle. Pero tú puedes hacerlo. Nos estamos embarcando, por lo tanto, en un programa muy bien organizado, debidamente estructurado y cuidadosamente planeado, que tiene por objeto aprender a entregarle al Espíritu Santo todo aquello que no desees. Aquí está otra vez otro resumen de un curso de milagros. Este es un programa muy bien organizado, debidamente estructurado y cuidadosamente planeado, que tiene por objeto, vean, este es el único objetivo que yo tengo como estudiante de un curso de milagros, o como maestro de Dios, o como obrador de milagros, si quieres decirlo así. Aprender a entregarle al Espíritu Santo todo aquello que no desees. Para esto tuve que haber aprendido primero la diferencia o tengo que discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero, para poder yo saber qué es lo que le voy a entregar o qué es lo que yo no deseo y podérselo entregar. Porque si yo no sé lo que es falso y lo que es verdadero, yo no voy a saber qué entregarle o yo no voy a saber qué es lo que no deseo para entregárselo. Necesito aprender a distinguir entre lo falso y lo verdadero para poder reconocer que lo falso es lo que no deseo y eso poderlo entregar. Y lo que no deseo siempre es el ego, con su sistema
de pensamiento, con su creencia en la separación, en el especialismo, en el pecado, en la culpa y el miedo. Eso es lo que no deseo. Hay una parte en donde se habla de la Navidad y que ya está pasando los días para que sea el año nuevo, y Jesús te dice, este año que empieza, entrégale al Espíritu Santo todo lo que te hiere. No ocultes nada, no guardes nada, todo lo que te hiere. Y entonces los estudiantes comúnmente cometemos el error de decir, pues es que me hiere la relación con mis hijos, es que me hiere la relación con mi pareja, es que me hiere la relación con mi jefe, con mi trabajo, con mis vecinos, me hiere el que no tengo dinero, me hiere el que estoy enfermo, pero todo eso es la misma ilusión de ego. Tengo que reconocer que lo único que a mí me hiere o lo único que yo no deseo es ese sistema de pensamiento de separación, de pecado, de culpa y de miedo y de todo lo que encuadra. Eso es lo que a mí me hiere, eso es lo que no deseo. De ahí provienen mis juicios, que me hieren, pero de ahí provienen. Entonces, todo lo que me hiere y todo lo que no deseo es eso. Pero primero tengo que darme cuenta que eso es falso. ¿Y qué es lo verdadero? Ahora sí, Espíritu Santo, te entrego esto que es falso. ¿Para qué querría yo conservar algo que es falso? Es como si te diesen un montón de billetes, ¿no? Y como para hacerte rico, rica, millonario. Y resulta que todos los billetes son falsos. ¿Para qué los querrías tener? ¿De qué te servirían? Eres millonario, millonaria, rico, rica, pero al mismo tiempo no lo eres. No es nada, no eres nada. Pues entonces sueltas eso. Pero necesitas primero darte cuenta que esos billetes son falsos, si no, no los vas a querer entregar. Lo mismo es con el ego. Y aquí está nuevamente ese resumen que les decía. Tengo que aprender a distinguir entre lo que es falso y lo que es verdad, y luego entregar lo que es falso. Si yo aprendo a hacer esto, no necesito pasar años con este curso ni leyendo este libro todo el año. Pero esto viene, como no lo aprendo, como no lo aplico, no lo practico, pues esto mismo viene en todo el libro. Para que en algún momento, ¡plin!, caiga, como decimos en México, caiga el 20 y lo aplique. Sí, Porque, porque, ay, perdón, tu carta de fin de año, en vez de todo lo que dices, mi lista, se ujú, resume a te entrego esta, o sea, lo único que me hace daño, que es creerme separado de ti, exacto, ¿no? fíjate qué Es lo resumen, único, exacto, lo fíjate único. qué resumen Y de tu carta de fin de año, ¿no? ahí viene, y de cualquier día, ¿no? Y ahí Y de cualquier viene día. el no, o sea, ahí se resume el no me siento carente de dinero, de amor, de De bla, salud, bla, 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 de- bla, 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 de ujú, todo, ahí se resume, ahí se resume todo. ahí se resume todo. Y una vez que entregas eso y te das cuenta que ahí se resume todo, después pasa la mente o pasa el estudiante a otra fase. Esa no es la última fase, pasa a otra fase de su enseñanza, de su proceso de enseñanza-aprendizaje. La última fase es que después mis cartas de fin de año o de todos los días, o cambiemos la palabra carta por oración, mi oración va a ser agradecer por mi ser en todos mis hermanos, que todos somos iguales, que somos un solo ser, que somos lo mismo, que tenemos lo mismo. ¡Pum! Ya saltaste al último escalón de la oración, al último, a la última fase del proceso.
ahora sí ya saltaste, pero en un momento anterior, pues bueno, podemos llegar a esa parte del proceso de que ya no entrego cientos y cientos de cosas y de situaciones y de personas y de problemas. Ya nada más entrego uno, que además es el único que hay, el único problema, mi creencia en el ego. Te entrego esto. Esto es lo único que a mí me hiere. Esto es todo lo que yo no deseo. Para que tú me des lo que yo verdaderamente deseo. Ese deseo o esa respuesta se da, recibes lo que verdaderamente deseas y tu siguiente oración es gracias, porque somos lo mismo, porque somos iguales, porque aquí no hay muchos, aquí hay solamente uno. Y porque ese uno es el Hijo perfecto de Dios y ese soy yo. Pero en el tiempo parece que tiene que pasar tiempo para que eso suceda. Bien, vamos a continuar para ya terminar esta sección e ir cerrando. Él sabe qué hacer con ello que le entregas. Él sabe qué hacer. Ni siquiera tú tienes que saber qué va a hacer Él. No te concierne eso a ti. Él sabe qué hacer con ello. Tú, sin embargo, no sabes cómo valerte de su conocimiento. Cualquier cosa que se le entregue que no sea de Dios, desaparece. El ego no es de Dios, desaparece. Tu mente no desaparece, porque tu mente sí es de Dios. Entonces lo que desaparece es tu creencia en el ego. Eso es lo que desaparece. No obstante, tú tienes que estar completamente dispuesto a examinar eso que le entregas. Ahí está otra vez. La examinación para que yo aprenda a distinguir que eso que le entrego es falso y que me hiere, pero que es falso. Ya que de otro modo su conocimiento pues no te servirá de nada. Él jamás dejará de prestarte ayuda, pues prestar ayuda es su único propósito. ¿No es cierto acaso que tienes más razones para temer al mundo tal como lo percibes que para mirar a la causa del miedo y abandonarla para siempre? Tengo más razones para temer al mundo tal como lo percibo. Como me dijo anteriormente, es que entonces no le tengo miedo al miedo, sino a lo que creo que es. Parece que tengo muchas razones para temer al mundo tal como lo percibo. Pero si yo aprendo a distinguir que eso que percibo, tanto como el pensamiento que lo origina, son falsos, no son de Dios, Dios no creó eso, y yo elijo la verdad, inmediatamente eso desaparece. No puede seguir en tu mente aquello en lo que ya no crees. Ni puedes tampoco percibirlo, aquello en lo que ya no crees. Me acuerdo mucho de esta idea que presentó aquella película, ¿no? Que ya tiene, pues ya algunos años, 10 o tal vez más, de ¿Y tú qué sabes? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí la vieron? En donde llegan los españoles a América y la gente que vivía aquí en América en esos años, pues ellos su fuerte no era la navegación. No tenían barcos, no tenían embarcaciones. El español o los europeos llegan con embarcaciones y llegan a las playas, se bajan de su barco y empiezan a hacer de las suyas porque ellos no vieron los barcos, no creían en eso, pero sí creían
que iba a llegar alguien barbado y no sé qué tantas características, pues ese sí lo vieron, creían en él, sí lo vieron y se postraron ante él como dioses porque creían que iba a llegar un dios así, diferente a ellos, distinto a ellos, pero los barcos no los vieron. Entonces es lo mismo un poco aquí. Aquello en lo que dejas de creer desaparece de tu mente, no puede tener efectos. Los efectos que antes para ti eran reales, no los puede tener, es imposible que los tenga. La mente así funciona. No porque un curso de milagros diga esto o la persona que te está hablando diga esto, es que la mente así funciona. No puede haber esa creencia en tu mente y por lo tanto no puede haber ya más efectos de eso en lo que creí. Y puedes percibir en la forma lo que sea, no importa qué, pero ya no suscitará lo que suscitaba antes. El miedo, la angustia, la preocupación, la ansiedad, la sensación de carencia, de qué voy a hacer ahora, pero ¿y qué va a pasar? Y eso desaparece totalmente. Y lo único que queda ahí es la verdad, la paz que siempre estuvo ahí, la ayuda que siempre estuvo ahí, lo que es perfecto, lo que creó Dios, lo que es perfecto, lo que eres tú, lo que somos todos, y ya ni siquiera lo verás como yo soy perfecto y tú también. Es que somos un solo ser perfecto. Eso es lo que verás al final. Y lo experimentarás, pero necesitas darte el permiso de estar dispuesto a, a desearlo y a practicarlo. ¿Tienen algún comentario, chicas? ¿Tienen algo que puedan o que quieran añadir a esta lectura? Pensé que no la íbamos a terminar. Sí la terminamos. ¿Cómo recordar a Dios? Y ese es el recuerdo de Dios. Cuando tú percibes solo unidad, cuando ya no hay temor o ya no sientes temor o angustia o ira por lo que percibes, incluyendo otro aparente cuerpo, ahí está recordado Dios. Dios es solamente paz y unidad. Y si tú experimentas paz y sensación de unidad o conciencia de unidad, ahí está recordado Dios. Ya no tienes que hacer nada más. Ya no hay nada más que hacer, de hecho. Ahí está ya todo. ¿Quieren comentar algo? ¿O podemos ir cerrando? ¿Sí? Pues miren, hoy nos quedamos con 10 minutos de sobra. Podemos eh, terminar entonces aquí. La siguiente clase vemos la sección 3, cómo invertir en la realidad. Ahora ya te han enseñado cómo distinguir entre lo falso y lo verdadero o lo irreal y lo real, y ahora te van a enseñar cómo inviertas en lo real, cómo le apuestes a la realidad, cómo pongas todo tu, vamos a decirlo así, todos tus ahorros los pongas ahí. Sabes que vas a ganar, sabes que te va a redituar. Sí, Mariana. Sí, una pregunta. ¿Cómo? Porque pensaba, ¿no? O sea, ¿cómo nos ve el Espíritu Santo? O sea, nos ve perfecto, qué sé yo, santos y... Pero Ujú. digo, por ejemplo, cuando yo estoy protestando que no quiero hacer mi trabajo y me parece un horror y que no quiero y que no quiero y que no quiero, ¿qué ve el Espíritu Santo? ¿Ve pedidos de amor ahí o qué? Porque, o sea, percibe de alguna manera nuestro malestar o Sí, nuestro... sí, es sí, eso, es un pedido de sí. amor, dice.
¿sí? Percibe Acá hay nuestro una parte de malestar. la mente que está pidiendo amor. Eso, Ujú, eso, ok. ¿sí? Sí percibe, dice el libro, percibe tu ilusión, percibe la irrealidad, lo que tú inventaste, pero lo descarta como falso. Falso. Sí percibe tu molestia, tu incomodidad, pero no lo ve. Él ve lo que está detrás o más allá de eso, que es la propia petición de la mente de unirse, de amor, la petición de ayuda que está haciendo. Y ahora que tú dices, Mariana, cuando yo me siento pues así incómoda, molesta o me levanto quejándome o parece que no hay otro hermano que tenga que ver con eso, parece, pero siempre hay un hermano que tiene que ver con eso, siempre, Sí, sí, claro. no un hermano físico, sino es que esas propias Ah, ideas, claro. creencias, pensamientos que estás rechazando, ese es tu hermano. Claro, sí, además siempre, qué sé yo, o es la situación económica, o es, no sé, Ujú, la genética, o es, o sea, ujú. por más que no sea una sola persona, siempre hay algo a lo que le echamos la Siempre culpa, hay sí. algo que tiene la culpa. Y Ujú, eso que tiene la culpa es un pensamiento en mi mente, una idea en mi mente que quiero apartar de mí. Ahí está el hermano. claro, Ujú. bueno, Pues eso es. buenísimo. Entonces, em, terminamos la grabación.